Pues bienvenidos sean, hermanas y hermanos, en este día viernes, en esta mañana, en la cual nos encontramos reunidos en este lugar para participar de este memorial en unión como congregación de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquel día en la cruz para darnos ese perdón de pecados, para con ese sacrificio, con ese cuerpo y con esa sangre que se entregaron en la cruz en pago por el pecado del mundo, Él que quiso tomar sobre sí el pecado de la humanidad, la iniquidad que la humanidad cometía, y como muestra de amor tan grande que Él tenía, Él quiso ir a la cruz por cada uno de nosotros, para de esta manera alentarnos a conocer al Padre, para que de esta manera abrir la mente de cada uno de nosotros, quitar ese velo que dividía a Dios y al hombre, borrar ese pecado y unirnos más a Dios mediante ese sacrificio que se ofreció voluntariamente de parte de Él para ayudarnos, para salvarnos como redención de cada uno de nosotros. Y en este día, en esta mañana, este viernes que nos encontramos aquí reunidos, es precisamente para eso, para recordar, para agradecer el sacrificio de amor de Cristo Jesús, que Él, por ese sacrificio, quiso darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna que nos acerquen más al Padre. Para que comencemos, hermanas y hermanos, en este día viernes, en este servicio especial, les invito a que nos dirijamos a las Escrituras y que vayamos, por favor, al libro del profeta Isaías. El día de hoy escucharemos esta porción de la Escritura en el capítulo número 53 y le vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 12 para que escuchemos esta palabra que el profeta habló sobre nuestro Señor Jesucristo desde tiempo antes, profetizando esta salvación que nos va a dar el Señor. Entonces, les invito a que escuchemos Isaías 53 del 3 al 12. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos de cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo al padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Veré su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Pero por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores.
Pues gracias damos a la hermana por ayudarnos a darle lectura a esta porción de la Escritura en el libro del profeta Isaías, en el cual precisamente aquí el profeta hablaba con antelación de este sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a padecer. Y en realidad también nos explica el por qué lo hizo. Él mismo menciona en una porción, aunque él no tenía pecado, aun cuando en él no hubo violencia, cuando en él no hubo malicia, él fue designado por Dios para que cumpliera con este propósito. El profeta comienza hablándonos de él, dice, el Señor lo puso como siervo para que cumpliera con este paso tan importante para la humanidad. Dice, y aunque él no era perfecto físicamente, él sí lo era en el espíritu. Él sí tenía esa unión con el Padre. Dice, no tenía ese aspecto de majestad que muchos esperaban, quizás. Lo miraban y esa apariencia no les provocaba, pues, a el pueblo en ese momento el reconocerlo como el Mesías. Ellos esperaban ver otro aspecto en el enviado de Dios. Y entonces comienza hablándonos, él fue despreciado por los hombres. Él es considerado un varón de dolores, experimentado en la aflicción. Él sufrió de esta manera por cada uno de los seres humanos. Dice la Escritura, porque el precio del pecado es la muerte. Y entonces los seres humanos que pecan recibían como pago esa muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual. Ese alejamiento del Señor, vivir en ese lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, porque la humanidad por su iniquidad tan grande había merecido ese pago a su pecado. Pero entonces dice el Señor, lo tomó como su siervo, lo puso en la tierra a cambio de la salvación, a cambio del dolor de muchos, por eso es el varón de dolores. Ese que experimentó esa aflicción, ese tormento a cambio de toda la humanidad. Él quiso, por voluntad propia, tomar sobre sí ese pecado, esa aflicción, esa humillación, para ser de bendición, para ser de salvación para toda la humanidad. Después continúa diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros Él estuvo en ese momento. Él amó a cada uno de nosotros en ese momento. Y entonces esto también nos hace reflexionar sobre que en Él, al decir Él llevó nuestras enfermedades y sufrimientos, por su llaga hemos sido sanados. Él fue herido y afligido, Él fue azotado por cada uno de nuestros pecados, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque quería demostrarle a la humanidad que Dios no estaba lejos, que Dios no se había olvidado de ellos. Y Él fue herido y traspasado por nuestras transgresiones. Y Él recibió el castigo para que nosotros tuviésemos paz. Por sus heridas, por sus llagas, hemos sido sanados en el espíritu, no solamente en el cuerpo. El sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, fue de bendición y de redención espiritual para cada uno de nosotros, para cada ser humano. Porque dice, todos nos habíamos descarriado como ovejas que no ven a su pastor. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él esa aflicción de nuestra iniquidad, y fue oprimido y fue afligido, pero Él, dice, cerró su boca como un cordero que es llevado al matadero. Él aceptó con humildad ese pago, ese precio delante del Padre Santo, por el amor tan grande que le tenía a la humanidad, y con su silencio nos ayudó a abrir los ojos, a abrir nuestra boca para proclamar la grandeza del Señor, el reconocimiento de lo que Él en esa generación y de ahí en adelante iba a ver, que sin importar que físicamente había sido cortado, esa generación de hijos de Dios iba a florecer, iba a crecer, iba a aprender y sobre todo iba a dar gracias a Cristo Jesús porque Él pagó por nosotros en la cruz. Él con sus heridas pagó el precio de nuestro pecado.
Y Él en la cruz, al estar dispuesto a esto, Él dice, estuvo contado entre los impíos en la sepultura, como decía la Escritura. Pero aún así, Él siguió adelante. El Señor quiso quebrantarlo. Con ese padecimiento Él pagara por nuestras ofensas y nos abriera el camino de la gracia, de la sabiduría y de la bendición de un pueblo de hijos de Dios que se levanta. Y dice, al igual que a Él, que al final en el cumplimiento le dio parte entre los grandes, al final a nosotros como coherederos con Cristo, al ser rescatados por Él, por su cuerpo y por su sangre, entregados a cambio de nosotros, también sabemos que en nuestra alma ya no habrá muerte, ya no habrá condenación. Hemos sido librados de esas cadenas del pecado, hemos sido liberados para mirar frente a Dios, reconocer en Él a un Padre amoroso, sin pecado presentarnos delante de Él, pues Cristo Jesús, como dice la Escritura, es el intercesor y el mediador entre Dios y los hombres, que por su sacrificio nos ha dado salvación, perdón de pecados y vida eterna, hermanos. Pues hemos escuchado esta porción de la Escritura en esta invitación a la meditación, en el sacrificio de Cristo Jesús, en esta conmemoración de su muerte redentora de cada uno de nosotros. Pues ahora les invito a que de esta manera nos presentemos delante del Padre Santo en una oración para darle gracias por todas las bendiciones que tras el sacrificio de Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección, cada uno de nosotros hemos recibido. Que le demos gracias por esas bendiciones, porque Él se manifiesta en nuestra vida, porque a través de su palabra Él toca nuestro corazón, Él transforma nuestra vida y lo reconocemos. Sabemos que es gracias a Cristo Jesús y aquel día, aquel momento en el Calvario que nosotros hemos recibido una vida eterna, una vida completa, una vida que realmente es vida. Entonces presentémonos delante del Padre Santo en oración, con humildad, con fe, con un corazón dispuesto para darle gracias al Señor. Y comencemos el servicio de esta mañana de viernes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, Padre eterno, en esta mañana te damos las gracias, Padre, porque eres tú el que nos ha concedido el permiso de que nos presentemos nuevamente aquí delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque eres tú el que nos da vida, el que nos da fuerza. Eres tú quien nos ha regalado una oportunidad más de estar delante de ti, porque te vemos, porque te sentimos, porque eres tú el que llena nuestra vida, porque eres tú el que nos da fuerza, eres tú el que ha querido enviar a tu Hijo para darnos salvación. Y nosotros, como un pueblo que cree en ese sacrificio y en esa resurrección, nos unimos en este día para darte gracias, Padre Santo, para darte gloria, para pedirte que sigas recibiendo de cada uno de nosotros esta labor espiritual que con fe elevamos a ti. Gracias porque con tu brazo poderoso nos resguardas, nos bendices, nos fortaleces, porque nos has llamado a formar parte de este pueblo de hijos del cual tú sigues hablando, al cual tú sigues amando, y que nos permites que te ofrezcamos esta labor para dar testimonio de tu verdad y tu justicia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana, porque eres tú el que está en este lugar, en este tiempo, en medio de nosotros, porque eres tú, Jesús, el que está reunido en este momento, en todos los lugares donde participamos de esta alabanza, esta adoración, esta proclamación a ti, Señor Jesucristo, en reconocimiento de ese sacrificio redentor que tú entregaste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo, porque nos permiten estar aquí delante de ustedes, porque llena nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, porque en tu infinito amor nos has llamado a seguirte, nos has llamado a conocerte, nos has llamado a que te amemos como tú nos amas, Señor Jesús. Gracias porque tú eres esa roca firme en la cual cimentamos nuestra fe. Tú eres esa piedra angular que los constructores habían desechado, pero que el Padre Santo elevó sobre todas las cosas como la piedra angular en la vida y la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres ese camino, esa verdad y esa vida que nos lleva al Padre.
Gracias porque has demostrado tu amor y nos tomas de la mano para que unidos a ti también nos amemos los unos a los otros y sigamos siendo testigos de tu amor, demostrado aquel día en la cruz y demostrado cada día en la vida de cada uno de nosotros con tu presencia viva, santa y real. Gracias te damos, Padre Santo, por el Espíritu Santo que nos has concedido, por el cual podemos estar en unión estrecha contigo, Padre, y contigo, Jesús. Por ese Espíritu Santo que nos llena de vida, de amor y que nos convierte en hijos tuyos. Por eso, Padre Santo, en este momento queremos presentar delante de ti, cada uno por nuestro nombre, nuestra vida, nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestros dones, que sigamos creciendo en tu ayuda, que sigamos fortaleciéndonos con tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque de ti viene la guía, de ti viene la protección. Nos presentamos delante de ti reconociendo tu amor, reconociendo tu verdad. Te pedimos que seas tú el que en este día, en esta mañana, hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, restaures como cada día en nuestro ser y en nuestra mente, en nuestra conciencia, para que sigamos esforzándonos por dar gracias siempre por el sacrificio de Cristo y dando un testimonio con palabra y obra de que ese sacrificio de redención fue verdadero, fue útil para cada uno de nosotros y que realmente creemos en el perdón de los pecados y la vida eterna. Que seas tú el que nos hable, el que nos toque. Te damos las gracias por las bendiciones que derramas en medio de nosotros a cada día. Y te hacemos llegar, Padre Santo, en este momento esta oración hasta tu presencia, con fe y con confianza, y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues hemos participado ya, hermanos, de este momento, de este encuentro con el Padre Santo, con el Señor Jesús, esta unión espiritual a través de la oración, este regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Pues ahora en unión con este tiempo de que hemos dispuesto nuestro corazón para darle gracias a Cristo, para alabar, para darle gloria al Padre Santo con nuestra oración, pues unámonos como pueblo de hijos de Dios para participar de este tiempo especial de alabanza y adoración a nuestro Dios. Del pecado
Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo.
mi amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz.
pues de esta manera, hermanas y hermanos, hemos participado ya pues de este encuentro con el Señor, de este fortalecimiento en nuestro corazón. Sabemos que pues es el Padre Santo el que nos llama a su presencia cada día a adorarle, a sentirle, y nosotros queremos disponer nuestro corazón de esta manera para que sea Dios el que nos hable, para que sea Dios el que nos toque. Sentimos al Espíritu Santo en nosotros moviéndose al momento de cantar, al momento de bendecir, al momento de apropiarnos de esas palabras, de las alabanzas, de la música, del canto, de nuestro ser. Sabemos que es Dios, que es Cristo, el que está presente en medio de nosotros en ese momento en la alabanza, hermanos. Y por eso le damos gracias, le damos gloria al Padre, porque nos sigue llamando cada día a que participemos en este tiempo, que preparamos como hijos para bendecirlo, para acercarnos más a Él, y a su vez Él toca nuestro corazón para seguir fortaleciéndonos siempre. Pues gracias de verdad le damos al Padre Santo por permitirnos la oportunidad de estar reunidos en este lugar, en este momento delante de Él. Para continuar, hermanos, en este servicio del día de hoy, en este, pues, acercamiento que buscamos tener con Él en esta mañana, pues les invito a que participemos ahora de, pues, la meditación de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, en este día en el que, como les mencionaba, nos unimos para conmemorar y agradecer el sacrificio de Cristo, para recordar lo que el Señor Jesús aquel día hizo en la cruz, al acceder, morir en ella, al acceder, darnos salvación, al entregar su cuerpo y su sangre al tormento, al sacrificio, pero que a su vez nos alcanzó gran bendición. Y aún en esos momentos en que el Señor Jesucristo pendía en esa cruz, nos habló a cada uno de nosotros. Habló estas 7 palabras para darnos salvación, pero también para darnos ánimo, pero también para invitarnos a la conversión, al arrepentimiento, a la reflexión, para darnos a entender que no estamos solos, que aún como humanos afrontamos situaciones, pruebas, cansancios, pero que Él comparte con nosotros eso. La Escritura dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, al contrario. Él ahí en la cruz, cargando sobre sí todo el sufrimiento, todas las enfermedades, todas las dolencias, Él estaba invitándonos a reflexionar en que si Él perdonaba, en que si Él soportaba, en que si Él amaba al extremo, incluso en ese momento, nosotros también podemos hacerlo, porque somos sus discípulos, porque aprendemos de Él y por Él hemos sido salvados. Entonces les invito a que meditemos en este momento de estas 7 palabras que mencionara el Señor Jesucristo en la cruz, para que de esta manera sintamos en el corazón esa gratitud, pues entendemos el porqué del sacrificio de Cristo Jesús. Para que comencemos en esta meditación de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, pues les invito a que nos dirijamos primeramente al Evangelio de Jesucristo en el libro según Juan, y le vamos a dar lectura en el capítulo número 19, los versículos del 14 al 18, que es precisamente donde comienza este proceso del Señor Jesús para culminar con la entrega de su vida en la cruz. Entonces escucharemos primeramente pues esta sentencia que se dicta al Señor Jesús y que Él acepta, que Él entrega su vida, como dijo Él, de manera voluntaria, con esta sentencia que se dictaminó para morir. Entonces les invito a que escuchemos Juan 19, 14 al 18. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, «Ahí tienen a su rey». Pero ellos gritaron, «Muera, muera, crucifícalo». Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron,
nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, o que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pues comenzamos escuchando en esta pequeña lectura del Evangelio de Jesucristo la sentencia que se dictaminó al Señor. Pero también meditamos en que, como la Escritura nos enseña, había una sentencia también para la humanidad. El precio del pecado es la muerte. Y la humanidad, el ser humano, había pecado mucho. Se había apartado demasiado del camino del Señor. Y así como de manera física, el pueblo hebreo y Poncio Pilato, el procurador romano, dictaron una sentencia contra el Señor. El ser humano había dictado una sentencia contra sí mismo desde mucho tiempo atrás, por su transgresión y su pecado. El ser humano había recibido ya una sentencia, dice Jesucristo en el Evangelio, porque yo no los juzgo, yo no los condeno. Ustedes mismos se buscan la condenación porque hay una ley que los condena. Hay una ley que les instruye y que ustedes rompen. La ley del amor y la obediencia a Dios, que se vio transgredida desde el principio del tiempo en el jardín del Edén por Adán y Eva. Y comenzó a haber una sentencia contra la humanidad. Y el Señor Jesucristo, en reparación no solamente de nuestro pecado, sino de esa sentencia, el rescate que pagó por nosotros, de esa sentencia de muerte espiritual que la humanidad había recibido. Él, como veíamos en Isaías, como el cordero que va al matadero, con la boca cerrada, pero con el corazón ardiendo de amor, recibió esa sentencia de muerte en lugar de nosotros. Y dice, lo tomaron, lo hicieron cargar su cruz y lo hicieron subir con ella, con la cruz a cuestas, sobre sus hombros, cargando hasta ese lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, el Calvario. Y al llegar allí, dice, lo crucificaron en ese lugar junto con dos ladrones, dos pecadores, uno a su izquierda y uno a su derecha. También nos invita a reflexionar, hermanos. El Señor Jesús cargó sobre sus hombros no solo el peso de la cruz, de una cruz que sí, era pesada, era madera sólida, pero que también simbolizaba la iniquidad de la humanidad, el pecado de la humanidad. Y el Señor Jesucristo, sobre sus hombros, quiso cargar todo este pecado, toda esa maldad, toda esa transgresión, todo ese desánimo, esa enfermedad, esas dolencias, ese cansancio, esa perdición, la quiso cargar sobre sus hombros. No solamente llevaba una cruz de madera, llevaba todo eso que la humanidad venía arrastrando durante siglos sobre él. Dice la Escritura, tomó sobre sí nuestros pecados y transgresiones, enfermedades y dolencias, para limpiarnos de ellas, para librarnos de ellas. Y entonces vemos en esta primera porción que Él, en su sacrificio, no solamente lo hizo porque el Padre Santo lo había comisionado para ello. Él quiso por voluntad propia tomar sobre sí la condena a la muerte de nuestros pecados y también cargar sobre sí nuestros cansancios, enfermedades y transgresiones bajo el peso de la cruz que cargó con amor, que cargó con aguante hasta el Gólgota, hasta el Calvario, para allí ahora sí culminar la obra de salvación, al entregar voluntariamente su cuerpo para ser clavado en esa cruz y derramar de esa manera su sangre y ofrecer de esa manera su cuerpo para dar ese perdón de pecados, hermanos. Pues ahora, ya que hemos escuchado cómo el Señor fue colocado, fue clavado cruentamente en esa cruz, colgado de esa manera en el Calvario para el perdón de nuestros pecados, pues les invito a que meditemos en la primera palabra que el Señor mencionó al estar pendido en la cruz. Entonces,
Escucharemos esta primera palabra en Lucas 23, del 33 al 35. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron a Jesús y a los dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí su vestidura. La gente estaba allí, mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de verdad es el Mesías de Dios. Pues en esta primera palabra, hermanos, hemos escuchado cómo el Señor Jesucristo nos da la primera lección. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces, hermanas, hermanos, no hemos obrado sin meditar antes? ¿Cuántas veces no hemos hablado una palabra hiriente a nuestro prójimo sin meditarlo antes? ¿Cuántas veces no hemos dañado física, espiritual o emocionalmente a una persona con nuestras palabras y obras y no hemos pedido perdón? Qué difícil le es a la humanidad meditar en sus actos y reconocer sus errores. Y aún más, qué difícil le es a la humanidad pedir perdón, porque eso significa que estás reconociendo que eres imperfecto, que te has equivocado. Pero el Señor Jesucristo, a través de esta palabra que quedó en el Evangelio registrado, Él no pedía perdón a la humanidad. Él le pedía al Padre Santo que perdonara a la humanidad, porque hasta ese momento no conocían la verdad de Dios, no habían recibido una palabra de salvación, una palabra, un Espíritu Santo que desprendiera esa ignorancia de su cabeza, que les diera un despertar de conciencia y que les ayudara a obrar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no están obrando en este momento por malicia, la mayoría de ellos. Obviamente los sumos sacerdotes lo hacían porque querían deshacerse de él. Pero en su mayoría las personas implicadas en la muerte de Cristo no lo hacían porque tuvieran algo en contra de él. Los soldados lo hacían porque acataban órdenes. El pueblo judío pidió su crucifixión porque se dejó llevar por lo que sus líderes religiosos les incitaron a hacer. En la actualidad, el ser humano no siempre actúa de mala manera porque tenga malicia en su corazón. Es porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro enojo. Dice la Escritura, porque la lengua es como un fuego que arde y quema y destruye. Santiago, ¿qué dice? ¿Cuál es la causa de nuestras contenciones? Los ánimos, el deseo de ganar, el deseo de ser más que los demás. Eso es lo que lleva a contención, es lo que nos lleva a dañarnos los unos a los otros, es lo que nos lleva a pecar contra el Padre, al desobedecerle, al atentar contra cada uno de los elementos de su creación. Porque el pecado no solamente es físico de una persona hacia otra. Siempre que desobedeces al Padre estás pecando. Pero no siempre lo hacemos con conciencia, porque en muchas ocasiones cuando nos privamos a nosotros mismos de conocer la palabra de Dios, de orarle y pedirle consejo, pedirle sabiduría, pedirle fortalecimiento espiritual, que ponga en nuestra boca su palabra para que hablemos de buena manera, que ponga en nuestro corazón su buena voluntad agradable y perfecta para que obremos de buena manera. Y entonces el Señor Jesús en la cruz pedía perdón por toda la humanidad, del pasado, de ese presente y del futuro que nos abarca a nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
con las mismas virtudes que el Padre Santo ha reflejado en nosotros, con ese amor, con esa capacidad de ayudar, de tener empatía por cada uno de nosotros, de nuestro prójimo. Pero como dice aquí la Escritura, la gente estaba allí mirándole y las autoridades se burlaban de él. Salvó a otros, que se salve a sí mismo. El Señor Jesús no quería salvarse. Él no quería bajar de la cruz para dar testimonio de que era el Mesías. Él simplemente quería que al meditar la imagen de Cristo pendiendo en esa cruz, nosotros reflexionáramos en qué estamos haciendo nosotros para dar un testimonio, en primer lugar, del perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. A lo largo de la palabra nos invita a acérquense, pidan perdón, reflexionen, arrepiéntanse. Yo los voy a perdonar y alejaré su pecado como alejé el oriente del occidente. Pero vengan a mí. Perdónense a sí mismos. Perdonen a su prójimo. Pídanle perdón a quien ustedes hayan dañado. Y de esta manera estarán testificando delante del Padre que tienen disposición en su corazón. Que esta palabra que el Señor Jesús habló en la cruz, perdónalos, Padre, se está cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque estamos dispuestos a pedir perdón y a perdonar. Como el Señor Jesucristo, sin ninguna deuda, pidió perdón por nosotros delante del Padre. En esta palabra, por el amor tan grande que nos tiene, y nos invita a que nosotros también reflexionemos en nuestra vida, pidamos perdón cuando sea necesario, nos perdonemos a nosotros mismos, perdonemos a nuestro hermano, y nos acerquemos confiados al trono de la gracia, sabiendo que ese Padre amoroso que tenemos nos perdonará siempre que tengamos disposición al derramar nuestro corazón delante de Él. Pues ahora meditemos, hermanos, en la segunda palabra del Señor Jesucristo en la cruz, la cual escuchamos del Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Segunda palabra. Uno de los malhechores crucificado junto a Jesús se burló diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, aún sufriendo a la misma condena? Nosotros padecemos un justo castigo por causa de nuestros delitos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues en esta segunda palabra, hermanos, hemos escuchado una promesa de salvación que el Señor nos da. Hemos escuchado una promesa que del Padre Santo venía desde el principio de la creación. Desde aquel momento en que Adán y Eva transgredieron en la obediencia a Dios y tuvieron que ser eliminados del jardín y llevados a la tierra a sufrir, a ganarse el pan con el sudor de la frente, como cada uno de nosotros lo hacemos. Pero el Señor Jesús, en cumplimiento de una promesa que el Padre manifestó delante de Adán y Eva, de salvación, de restauración, de un pueblo que se levantaría siguiendo a ese cordero que se iba a inmolar. Y Él reitera esa promesa, esa palabra, que es de esperanza, que es una promesa que cada uno de nosotros, no solamente este ladrón arrepentido, recibió, que Jesús habló en ese momento en la cruz a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros lo tomara, lo creyera y viviera con esa esperanza. En esta segunda palabra Él mencionó: te aseguro
que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo no solamente nos pide que estemos dispuestos a cargar nuestra cruz en esta vida para comprobarle que a este mundo vinimos a sufrir y que aceptamos con abnegación nuestra vida. No. Él quiere que reflexionemos. ¿Qué te pasa en tu día a día? Hoy te pasó esto que te hizo sentir mal. Hoy te pasó esto que fue de aflicción. Hoy tuviste este cansancio en tu trabajo, en tu escuela. Hoy tuviste una discusión con una persona que hirió tu corazón. Has tenido pérdidas en tu vida. Tienes necesidades materiales para con tus hijos, con tu familia, para contigo mismo. Ha llegado ese momento en el que quizá tú por omisión has dejado de ayudar a tu prójimo, a tu hermano. Le has negado involuntariamente esa palabra de aliento, ese abrazo de amor, esa oración por ese enfermo. Y el Señor Jesús, veíamos en la primera palabra, perdónalos, porque no lo hacen al propósito. Y en la segunda palabra nos dice, al reflexionar en tu vida, en todo lo que estás pasando, busca tener un aprendizaje, recurre a la palabra y recurre a la oración para que tengas ese despertar de conciencia que te ayude a entender por qué estoy pasando por esto. No le preguntemos a Dios por qué sufro, por qué me duele, por qué estoy enfermo. Porque decía la Escritura, porque Él ya cargó con nuestras enfermedades, por sus llagas hemos sido sanados. Ya lo creemos. Más bien preguntémosle al Señor, Padre, ¿qué tengo que aprender de esta enfermedad? ¿Qué tengo que aprender de esta necesidad? Tengo que aprender a ser más humilde. Tengo que aprender a ser más paciente, a esperar en ti, a confiar más en ti. Tengo que aprender a ser más humilde al tratar con mi hermano. ¿Qué tengo que aprender, Padre? Y disponer nuestro corazón para que cuando Él nos hable, nos restaure de una mejor manera. Porque así se estará cumpliendo esta palabra. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Es una confianza, es una certeza que tenemos en el pueblo de Dios, ¿o no? Al final de nuestros días en la carne, en la resurrección espiritual a semejanza de Cristo, hemos de subir al reino de los cielos y vivir la vida eterna en unión con el Padre, manifestando su gloria en esa vida eterna, viendo su luz, viendo su amor, recibiendo todas las cosas de Él. Hemos de estar con Cristo en el paraíso, como le habló a ese hombre. No lo habla cada uno de nosotros y lo creemos, ¿o no? Esta palabra nos llena de esperanza. Hemos de estar con Cristo en el paraíso. Sin importar lo que esté pasando, sin importar, dice, se burlaban de Él. Se pueden burlar de nosotros aquí en la tierra por creer en esta promesa de Cristo y en todas las promesas de Cristo. Pero también hay una voz, hay un Espíritu Santo de nosotros que nos habla como a este hombre. ¿No tienes temor de Dios? Cristo experimentó igual que tú el dolor, la muerte, el cansancio, la tristeza en su cuerpo humano. ¿No tienes temor de Dios en tu corazón? ¿No tienes esa reverencia? ¿Qué acaso no has recibido el amor de un padre? ¿No has recibido la palabra de un hijo? ¿No has recibido un Espíritu Santo en ti que te ha hecho templo y te ha alentado cada día, sin importar las pruebas, las alegrías y las tristezas, en confiar plenamente en que, como Cristo nos lo dijo, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso? Pues meditemos ahora, hermanos, en la tercera palabra del Señor Jesucristo en la cruz, la cual meditamos del Evangelio según Mateo en el capítulo 27, los versículos 45 a 47. Tercera palabra. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra se cubrió de tinieblas. A esa misma hora, Jesús clamó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo escucharon y dijeron:
está llamando a Elías. Pues en esta palabra, hermanos, hemos escuchado una invocación que el Señor Jesucristo hizo ante una necesidad al Padre Santo. Aquí el Señor Jesús nos invita porque ¿cuántas veces, de manera personal, no hemos afrontado una situación difícil? Una situación que nos ha hecho pensar que ya no podemos más. Una enfermedad dura, la pérdida de un ser querido, una necesidad material, una necesidad de provisión para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra pareja, un cansancio emocional ante una situación de prueba, ante una separación. Hemos afrontado cosas difíciles. Si nos ponemos a ver hacia atrás, todo lo que hemos pasado de manera individual, cada uno se conoce. Pero podemos demostrarnos a nosotros mismos la valentía que tenemos, la valentía que el Señor nos ha dado al hacernos a imagen y semejanza suya. Porque hemos pasado por cosas difíciles. No podemos negarlo. El mundo de la carne es difícil. Nos presenta tentaciones. Pero también tenemos gran valor. Y ese valor no solamente es valor de valentía, de que no le tememos a nada. Tenemos un gran valor a los ojos del Padre Santo porque somos, dice la Escritura, como esa niña de sus ojos. Cada una y cada uno de nosotros somos un hijo, una hija de gran valor. Que el Padre Santo es capaz de cualquier cosa con tal de demostrarnos su amor. Y dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a la tierra para que todo el que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que todo en el que Él crea tenga vida eterna. El Señor Padre Santo no nos abandona en ningún momento, hermanos. En las oraciones durante los domingos mencionamos, porque tú eres ese Dios poderoso y ese Padre amoroso al cual nos acercamos. ¿Cuántas veces no hemos pasado por una dificultad y no sabemos qué hacer? No sabemos cómo pensar, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos a quién ir en busca de consuelo, en busca de una palabra de ayuda, de soporte. Pero se nos olvida, en muchos casos, recurrir al único que puede darnos verdadera libertad, verdadera salvación, verdadera esperanza, verdadera liberación, restauración en nuestra vida. A veces se nos olvida. Y el Señor Jesús, al estar pendiente en la cruz, al estar soportando sobre sí no solamente unos clavos traspasando sus muñecas y sus tobillos, no solamente una corona de espinas lastimando su frente, su cabeza, no solamente una espalda dolorida por los azotes que soportó, no solamente el cansancio sobre sus hombros de estar soportando su propio peso en la cruz, que le costaba respirar, no solamente soportar los insultos de aquellos que lo estaban mirando sufrir, incluso los que estaban junto a él. Llegó un momento en el que el Señor Jesucristo, al ver el mundo cubierto de tinieblas, como dice, dieron cerca de las 3 de la tarde y el mundo se cubrió de tinieblas, en representación de que el ser humano a veces vive en tinieblas también. Pero dice él, Señor Jesús, al sentir todo esto, gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Y se lo gritó con fuerza. Él estaba sintiendo tal necesidad en su interior, que con fuerza se dirigió a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces el ser humano no se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Pero como mencionaba al principio de la reflexión de esta palabra, Dios está allí, aunque el ser humano no lo vea, aunque el ser humano no lo entienda, Dios está allí.
El Señor Jesucristo sabía que el Padre no lo había abandonado literalmente, pero era tal el dolor de su corazón al estar soportando todo este tormento, que por un momento, por un instante, experimentó lo que tantos seres humanos han experimentado a lo largo de la historia y se sintió olvidado por Dios. Pero nos invita con esta palabra el Señor Jesús a que reflexionemos. Pese a todo lo que hemos afrontado en esta vida, ¿realmente hemos sido olvidados por Dios? ¿Realmente Dios nos ha abandonado? ¿O a pesar de esa prueba, al final hemos visto la mano de Dios socorriéndonos, alentándonos y dándonos una solución, dándonos una provisión, dándonos un consuelo ante una pérdida? Reflexionemos. Al igual que el Señor Jesús no lo decía porque no confiara ya en el Padre. Lo decía como una declaración delante del Padre. Soy humano, estoy sufriendo, estoy cansado, pero sé, muy en el fondo en muchas ocasiones, que tú estás ahí. Y que aun cuando preguntemos como Cristo lo hizo, al igual que Cristo, tengamos la seguridad, aún Él estando pendiendo en una cruz, de que el Padre no le había abandonado, al contrario, infundía nuevas fuerzas hasta el último momento, hasta el último aliento, como lo hace con cada uno de nosotros. Pues ahora meditemos, hermanos, en la cuarta palabra del Señor Jesús en la cruz, que meditamos del Evangelio según Juan, en el capítulo 19, los versículos 25 al 27. Cuarta palabra. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre María, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús miró a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, le dijo: Mujer, allí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Pues en esta cuarta palabra, hermanos, vemos una entrega que el Señor Jesucristo dio durante todos los años de su vida. Desde que María le dijo al ángel: hágase en mí conforme a tu palabra. El Señor había estado en unión con esta hermana María, su madre. Ella había cuidado de él, ella le había aconsejado. Por la fe tan grande, la confianza, el valor, el amor que María le tenía a su Hijo Jesús, lo había acercado a Dios. Ella había sufrido quizá también muchos dolores en su vida, dolores espirituales, emocionales y físicos también. Al saber que su hijo se había perdido en la gran ciudad de Jerusalén cuando fueron a celebrar la Pascua, imaginémonos lo que María experimentó en ese momento junto con José. Habían perdido a su hijo. El dolor que experimentó María cuando Simeón le dijo: una espada atravesará tu corazón, en profecía de lo que estaba experimentando en este momento al pie de la cruz. Una espada atravesará tu corazón, te herirá en lo más profundo de tu ser. Y María lo estaba experimentando, ¿no? Imaginémonos a una madre viendo al pie del tormento de su hijo, verlo sufrir, verlo sangrar. Ella estaba teniendo un dolor tan grande en su vida. Y aún mayor porque ella estaba consciente que Cristo era inocente, que Cristo no tenía que haber pagado ese precio en la cruz. Ella sabía que Él lo estaba haciendo en reparación de cada uno de los seres humanos, que ese sacrificio en la cruz era de bendición y de salvación para cada ser humano. Ella se sabía incluida en esa nueva alianza que se había sellado con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús en la Santa Cena. Ella confiaba en Dios. Ella le dijo sí a Dios ante lo que viniera.
Pero en ese momento, María estaba sufriendo. Dice que al pie de la cruz estaba María, la madre de Cristo, la hermana de María, su madre. Estaba María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. María no estaba sola físicamente. Estaba acompañada también, dice, por el discípulo que Jesús tanto amaba, Juan. Pero en el espíritu María estaba siendo traspasada por una espada. En el espíritu ella estaba sintiendo el dolor de una madre al ver morir a su hijo. ¿Cuántas veces no hemos sabido o cuántas madres no han experimentado la muerte de un hijo? No hay nada más difícil para un ser humano que experimentar eso. Incluso se menciona que cuando un hijo pierde a un padre o una madre, se le define con la palabra huérfano. Pero cuando una madre o un padre pierde a un hijo, no existe una palabra que lo define. Es tal la cantidad de sufrimiento, de dolor, de pérdida, que no existe una palabra que defina, como en este caso a María, a una madre que estaba viendo morir a su hijo. Y sin embargo ella estaba allí, al pie de la cruz, soportando, dándole ese apoyo moral y espiritual, quizá con una oración, con una mirada a su hijo. Y entonces el Señor Jesús, al verla allí, en esa aflicción, acompañada de estas hermanas, que lo amaban a él y amaban a su madre, y a el discípulo que también lo amaba tanto, dirigiendo su voz hacia María, le dijo: mujer, allí tienes a tu hijo. Y le dijo a Juan: allí tienes a tu madre. Muchas veces, como decíamos en la palabra anterior, nos sentimos abandonados. Sentimos que se nos ha ido una persona, que se nos ha ido una oportunidad, que se nos ha ido... Y entonces sentimos abandono. ¿Qué voy a hacer sin mi familiar, sin mi amigo que se fue? ¿Qué voy a hacer sin esta oportunidad? Perdí mi empleo. ¿Qué voy a hacer sin ese empleo? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo me voy a mantener a mí mismo? ¿Cómo voy a salir adelante? Humanamente experimentamos muchas dificultades también. Todos hemos experimentado una pérdida por la muerte de una persona, de un familiar, de un amigo. Incluso con lo que experimentamos en años anteriores, muchas personas fallecieron. Muchos perdimos seres queridos. Y María, aquí en este ejemplo, que no es que estuviera reemplazando María a Jesucristo con Juan, ¿verdad? Era más bien una entrega que el Señor Jesús hacía. Ella es una madre con experiencia, con amor, con fuerza, con un ejemplo de fe para toda la humanidad. Ustedes, humanidad, recíbanla. Así como cada uno de nosotros recibió de su madre ejemplo, palabras de fortalecimiento. Cuando éramos niños y teníamos un cansancio, una tristeza, teníamos mucha tarea. ¿Cuántos no vimos a nuestra madre ahí desvelándose con nosotros? ¿Cuántas veces no hemos recibido, cuando los que tenemos la fortuna, un abrazo de nuestra madre en nuestro cumpleaños? Y el Señor Jesús nos invitaba a eso, a toda la humanidad, así como tu madre en la sangre que tienes, que has recibido de ella palabras de aliento, consejos, consuelo, un abrazo, un beso. Así ve en el ejemplo de María como madre un aliento. Por eso les dice: ahí tienes a tu madre. No es tu madre físicamente, pero en María, en su ejemplo de fe, de confianza, decir: hágase en mí conforme a tu palabra. Ve ese ejemplo, al igual que de tu madre en la carne recibes amor, recibes consejo, recibes un ejemplo, en María también velo. Ella fue la madre del Salvador. ¿Quién mejor que María para conocer a Jesús? Pues entonces en ella ve ese ejemplo como el de una madre. Ve ese amor
como el de una madre, para que tú recibas también y te unas al Señor. Por eso le dice también a María, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hija. No porque María vaya a estar atrás de nosotros, literal, como una mamá, no. Es porque es una entrega que se hace. María dio su testimonio para ti, humanidad. Entonces tu humanidad ve en María ese ejemplo como el de una madre que ama, como el de una madre que espera, como el de una madre que confía, que te lo entrega a ti para que tú también aprendas. No nos olvidemos del ejemplo de María, de Juan, de María Magdalena, de la unión tan estrecha que tuvieron con Jesús. Y veamos en María ese ejemplo de esa madre. No solo vio a ese hijo pender de la cruz, también lo vio resucitado al tercer día. Y vio que su fe, y vio que su hágase en mí conforme a tu palabra, tuvo sentido. Al igual que María, al igual que Juan, nosotros recibamos de Jesús, recibamos de María el ejemplo de fe para que sintamos ese aliento y recibamos cada día más fuertemente a Cristo Jesús en el corazón. Pues ahora meditaremos, hermanos, en la quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la cual meditamos en el Evangelio de Jesucristo, en el libro según Juan, y lo vamos a escuchar en el capítulo 19, los versículos 28 y 29, por favor. Quinta palabra. Después de esto, Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y la acercaron a su boca. En esta quinta palabra, hermanos, el Señor Jesús expresó mediante dos simples palabras una necesidad que el ser humano tiene todo el tiempo. Porque el ser humano no solamente tiene sed física, sí, tiene la necesidad de ingerir el líquido, el agua, para saciar esa sed. Porque el agua no solamente cumple el propósito de quitarte la sed, cumple el propósito de oxigenar la sangre, de mantener en óptimas condiciones los riñones, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro, la piel. Tiene una función más allá de solo quitar la sed, el agua. Por eso se aconseja, ¿no? Si tienes sed, no tomes refresco, no tomes agüita de sabor, toma agua simple, fresca, que te dé toda esa provisión a tu organismo. El Señor Jesucristo, de manera física, también experimentó estas necesidades al igual que nosotros. Él también tuvo sed. E imaginémonos la sed física que el Señor Jesús sentía al estar en esa cruz. Después de tantas horas que Él ya llevaba con esa necesidad. Él probablemente no había recibido provisión alimenticia después de participar de la Santa Cena. Él mismo dijo: no volveré a beber después de esto. No solamente del fruto de la vid, del vino. Él no iba a volver a consumir un alimento físico. Y entonces imaginémonos cuántas horas llevaba el Señor Jesús sin comer, sin hidratarse, con el cansancio, con los golpes, con la sangre que ya había derramado, con todo el trabajo que ya le estaba costando al pender en la cruz, a sus pulmones, a su diafragma, a su corazón, todo el esfuerzo que le requería a su corazón, bombear la sangre, y con la pérdida que estaba teniendo, todo el sudor que ya había derramado, la sangre que había derramado ya le provocaba deshidratación.
El sudor, la saliva, las lágrimas le provocaban deshidratación. Físicamente él estaba pasando por una necesidad, tenía sed. Pero con esta palabra que el Señor Jesús mencionó, tengo sed, nos estaba invitando a reflexionar. ¿Cuántas veces el ser humano ha tenido esa capacidad de obrar, de amar, de ayudar, de aconsejar, y se ha negado a hacerlo? Hace rato decíamos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces, no lo podemos negar, el ser humano sí deja de hacer las cosas a conciencia. Conoce la necesidad de un hermano y no lo ayuda a conciencia. Conoce la necesidad de un hermano y no ora por él a conciencia. Hay pecados de omisión y hay pecados de intención. El Señor Jesús le dijo, perdónalos por sus pecados de omisión. Pero los pecados de intención requieren de un arrepentimiento y una transformación. No puedes venir a Dios sin haber transformado tu vida antes, sin haberte arrepentido de tu vida en el mundo. No puedes. Y el Señor Jesús, bajo estas palabras, nos invita. Dios está dispuesto, tú eres su hijo, Él te ama. Pero tú también tienes que tener disposición. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si ustedes no se acercan, Dios ahí está. Dios los bendice, Dios los escucha, Dios los ama. Pero ustedes mismos se niegan a recibir de Dios. El Señor Jesús aquí dice, incluso dice, había una vasija con vinagre y una persona mojó una esponja y se la acercó con un hisopo, con una caña. El Señor Jesús tenía sed y le acercaron vinagre, que es corrosivo, que es ácido, que da más sed, en lugar de quitarla. ¿Cuántas veces la humanidad no hace eso? El Señor te invita, acércate, confía, ora, conoce. Y la humanidad, ¿qué hace? Lo niega, se aleja, dice no es cierto. ¿Cuántas veces nosotros mismos le hemos negado el agua a la sed a Cristo y le hemos dado vinagre con nuestros actos, con nuestros desprecios, con nuestras negaciones a creer? ¿Cuántas veces le hemos negado esa agua de manera espiritual, estamos hablando, al negarnos a ayudar a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces, ahora sí físicamente, le hemos negado esa agua a nuestro prójimo? Cuando tiene una necesidad económica, cuando tiene una necesidad afectiva, cuando tiene un cansancio, cuando tiene una enfermedad. ¿Cuántas veces le hemos negado esa agua a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos negado a ayudarles? Cristo que dice, porque lo que le han hecho al más pequeño de mis hermanos, me lo están haciendo a mí. Me visitaron, me alimentaron, me vistieron, me consolaron. ¿Cuántas veces la humanidad no se niega a ayudarse los unos a los otros? Y el Señor, al exclamar, tengo sed, nos está diciendo, es eso. Tengo sed de que ustedes vengan, de que ustedes experimenten la justicia, la misericordia, el perdón, la salvación. Tengo sed de que vengan a mí. No seamos como el hombre que le dio vinagre. Recibamos como él mismo dijo en el pozo, yo soy el agua viva. Todo el que bebe de esta agua no tendrá sed. Acerquémonos a ese pozo de agua viva. Ofrezcámosle al Señor, Él tiene sed de nuestro corazón, Él tiene sed de nuestro amor, de nuestra fe, Él tiene sed de que nos presentemos delante de Él y nos invita a hacerlo, para que así como Él satisface nuestra necesidad física de sed, nosotros con un corazón dispuesto nos presentemos para agradar cada día más a nuestro Dios. Meditemos ahora en la sexta palabra, hermanos, la cual encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30, en continuación de lo que escuchamos en la quinta palabra. Sexta palabra. Después de haber probado el vinagre, Jesús exclamó, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
en esta sexta palabra escuchamos la culminación de la misión del Señor Jesús. Todo está cumplido. Todo lo que el Padre Santo le había mandado al Señor, Él lo había hecho. Él dispuso encarnarse en María y nacer como un niño aquel día en Belén. Él dispuso en su corazón a los 12 años, al estar en las Pascuas, acercarse al templo, discernir sobre la Torá, hablar con los ancianos, con los que enseñaban la ley. Él dispuso en su corazón ir al Jordán con Juan y recibir un bautismo, aun cuando él no tenía pecados que arrepentirse. Recibió el bautismo en cumplimiento de la ley de Dios. Él dispuso en su corazón ir y pese a las persecuciones, los golpes, los insultos, fue y curó enfermos, fue y multiplicó el pan para los hambrientos, fue y resucitó a los que estaban muertos para dar un testimonio del poder de Dios. Dispuso su tiempo, dispuso su energía para caminar durante kilómetros de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Dice, él también quería tiempo para sí mismo, pero él lo entregó todo para cumplir la voluntad de Dios, de manifestar al Padre al corazón de cada uno de nosotros. Y al final de ese momento, y después de haber probado el vinagre, dice la Escritura, exclamó, todo está cumplido. Todo lo que tú, Padre Santo, me pediste que hiciera al estar aquí en esta tierra con esta humanidad que tú creaste y que tanto amas, todo lo he cumplido, todo lo he hecho, les he enseñado, les he amado, he dejado como testimonio en memorial de ti y de mí, la Santa Cena, una escritura que les ayude a entender. Todo se ha cumplido, todo lo que tú me pediste lo he hecho. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como seres humanos dudamos? ¿Estaré haciendo esto bien? ¿Este hermano de verdad no me estará truqueando? A veces al ser humano le cuesta confiar el uno en el otro. A veces no, sin razón, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús dice, todo lo que tú me pediste lo he hecho, Padre, todo está cumplido. Nosotros también tenemos una misión. También hay un propósito de Dios que se cumple en la vida de cada uno de nosotros, ¿o no? También podemos expresar esto, Padre. Todo se está cumpliendo. Todo lo que tú me has prometido de ayudarme, de amarme, de bendecirme y de que yo sea de bendición para mi prójimo, de escuchar mis oraciones, todo se está cumpliendo en mi vida. No hay un solo día en que Dios nos haya olvidado, nos haya desamparado, nos haya dejado sin su mano. No lo hay. Todo se está cumpliendo. Pero ahora nosotros, ¿cuántas veces al mes, al año, para no ponernos exigentes con nosotros mismos, cuántas veces al mes hacemos una oración y le decimos, Señor, sentí en mi corazón la necesidad de hacer esto, de ayudar a tal persona, de ser de provisión, de sembrar en tal lugar? Lo cumplí. Todo lo que en este mes sentí por el Espíritu en mi corazón que me pedías, todo está cumplido. Me preparo para el próximo mes cumplir de igual manera. Cumplir en tu nombre, tu voluntad. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces disponemos nuestro corazón para cumplir lo que Dios nos pide, al igual que Cristo Jesús lo cumplió? Él cumplió una misión hermosa. Sí, le agradecemos que haya venido a salvarnos, a darnos perdón de pecados y vida eterna. Pero Cristo mismo de su boca también nos exhortó a cada uno. Cosas mayores que estas harán. Y si le dijeran al monte, muévete, el monte se moverá, si tan solo tuvieran fe. Cosas mayores que estas harán. Y podrán decir, y podremos decir, todo lo que me has pedido se ha cumplido. Me dispongo a seguirte sirviendo. Me pediste que ayudara, ayudé, se ha cumplido. Ponme a alguien más para ayudar. Me pediste que orara por esta persona, oré por esa persona, todo se ha cumplido.
ponme otras 2 personas por quien orar, otras 3, otras 10, otras 100, porque tú eres el que está obrando a través de mí, porque para Dios nada es imposible. Reflexionemos en nuestro corazón, hermanos, precisamente para que al final de nuestros días, al presentarnos delante del trono de la gracia en el reino de los cielos, podamos usar esta misma palabra cuando lleguemos delante del Padre con las manos llenas de buenas obras, llenas de unos dones desarrollados que nos permitieron amar, servir, respetar, cumplir, llegar y decirle: Padre Santo, todo está cumplido, recíbeme delante de ti en tu reino, la vida eterna. Para finalizar, meditaremos en la séptima palabra del Señor Jesús, la cual leemos del Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 47. Séptima palabra. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol dejó de brillar. De repente, el velo del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el oficial romano vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo: En verdad, este hombre era inocente. Pues en esta séptima y última palabra, hermanos, vemos la culminación, el momento cumbre del sacrificio de Cristo Jesús. Ese momento en el cual cada uno de nosotros medita, reflexiona y agradece. Porque es el momento en el que, gracias a Cristo, que quiso cargar sobre sí, sobre nuestros pecados, nuestras enfermedades, en este momento vital en la historia de la salvación, fuimos redimidos. Al momento de la Santa Cena, al entregar el cuerpo y la sangre, dijo: esta es mi sangre con la cual se sella el pacto, el convenio que hacía Dios con los hombres. Pero en este momento en el que Cristo entrega el Espíritu, en que Cristo literalmente es sacrificado, al igual que ese cordero en Egipto, que fue sacrificado, se derramó su sangre, su vida espiritual abandonó su vida física de Jesús. Se culminaba esa limpieza de cada uno de nosotros. Esa muerte que merecía nuestro pecado estaba siendo pagada por Él al momento en que Él murió. Entonces esta última palabra que Él menciona: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos invita a reflexionar, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros ponemos todo en las manos de Dios y confiamos en Él? ¿Cuántas veces le oramos a Dios para pedirle un consejo antes de tomar una decisión? ¿Cuántas veces le oramos a Dios para darle gracias por un momento? Y por un momento triste también. Porque la gente le da gracias a Dios por esta fiesta, gracias a Dios por el año nuevo, por la Navidad, gracias por mi cumpleaños, gracias por... Pero ¿cuántas veces recordamos un momento difícil y decimos gracias? El día domingo yo estaba recordando un aniversario más de una enfermedad muy grave que padecí, que conllevó una operación, y que justo ese día, el último que tenía yo, porque el doctor mismo lo dijo, al otro día ya no salías. No es para mí un día de celebración en sí. Es un día en el que recuerdo que estuve un paso de ya no estar aquí hablando con ustedes. Pero es un día de acción de gracias y de celebración porque el Señor utilizó esa enfermedad, utilizó esa intervención, utilizó todo ese momento para que me encontrara yo con Él. Fue un momento que bajo circunstancias difíciles mi familia se unió en un momento, en oración, en acompañarme.
me dio fuerza física el ver a mi familia reunida junto a mí, y aun cuando yo pues no estaba tan consciente por el dolor y por todo, pero ahí estaban, oía yo las voces, yo ya no los veía, en mis ojos ya no veía yo nada, pero oía sus voces y reconocía quién era, el que estaba hablando allá afuera de la sala de espera. ¿Cuántas veces oramos a Dios y le decimos gracias por esto que pasé? Fue difícil. Estuve al borde de perder la vida, al borde de perder esto, en un momento de tristeza. Pero gracias porque a través de eso, tú te diste gloria en mi vida y me levantaste, me instruiste, me enseñaste, me acercaste a ti. Tuve ese despertar de conciencia, abrí los ojos, se rasgó el velo como aquel día en que Cristo entregó su vida. Y accedí a ti y te experimenté en mi vida. Cada cuando nosotros le decimos, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mis fuerzas, mi boca, mis palabras, que seas tú el que hable, el que obre, el que me instruya, que sea tu Espíritu Santo el que me deje llevar. Porque a veces el Espíritu nos mueve, dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne duda. Cada cuando nosotros, al igual que el Señor Jesús en aquel momento, dice, cerca de las 3 de la tarde todo quedó en oscuridad, el sol dejó de brillar. A veces podemos experimentar eso. Podemos pasar por momentos en los que sentimos que nuestra vida está en total oscuridad, en que ya no sabemos qué hacer, cómo dejar de llorar, cómo dejar de pensar. Yo lo he experimentado, hay veces en que digo, Dios, por favor, que deje yo de pensar, que me pueda yo dormir todo el día con tal de dejar de estar pensando, de estar sintiendo. ¿Cuántas veces no hemos vivido un día, una semana, un año sintiéndonos como allí? El sol dejó de brillar para mí, en obscuridad total, en la oscuridad de la mente. Dice, el velo del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No nos esperemos, hermanos, a que llegue nuestro momento de expirar para consagrarnos a Dios, para confiar en Él. Cada día, en cuanto abrimos los ojos, podemos tener la seguridad de que es Dios el que nos ha dado esa bendición, esa oportunidad. Cada día que abramos los ojos, digámosle, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi día, que lo que hable sea lo que venga de tu boca, que lo que obre sea lo que venga de tu voluntad, que lo que siembre en mi vida y la de mis hermanos sea para darte honra y gloria a ti. En tus manos encomiendo mi espíritu, no cuando expire, ahorita, en este lugar, en este tiempo. Encomiendo mi vida y mi espíritu a ti, para que todo lo que haga, para que todo lo que diga sea para gloria tuya y en acción de gracias por el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Para finalizar en esta meditación de las 7 palabras de Cristo Jesús en la cruz, les invito a que escuchemos la lectura del Evangelio de Jesucristo en el libro según Juan, capítulo 19, y le vamos a dar lectura a los versículos del 31 al 35 y del 38 al 42 de manera consecutiva para escuchar pues esta culminación, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Lo escucharemos esta palabra de la versión Dios habla hoy, para que veamos lo que suscitó después de la muerte de Cristo Jesús como un símbolo de esperanza en la resurrección con la cual vivimos todos los hijos e hijas de Dios. Entonces, les invito a que escuchemos. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados, y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento
salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día de reposo para los judíos. Pues gracias a la hermana por ayudarnos a dar lectura a esta porción del Evangelio, donde precisamente vemos que después de que Jesús entregó el Espíritu y este soldado vio la manera en cómo había entregado su vida y testificó, es verdad que este hombre era inocente. Y después de esta muerte del Señor Jesús, dice que pues era el día de la preparación de la Pascua, un día antes del Pesaj, que es lo que el día de ayer escuchábamos, la cena del Pesaj, la celebración de la liberación, la fiesta más grande para los judíos, porque celebran la libertad, el paso del Señor por el pueblo de Hebreo. Entonces era un día verdaderamente importante. Era un día en el que tenía que haber purificación de las casas, purificación de las personas. Las mujeres estaban preparando ya los alimentos para participar de la cena, del memorial. Los hombres estaban participando en las sinagogas y en el templo, en el sacrificio del Corban Pesach, que se realizaba del cordero. Hacían las oraciones y luego se unían en las casas con sus vecinos, con su familia, y comían este cordero en representación de la liberación. Era un día sagrado para ellos, el día más importante, y era un día aún más sagrado porque el Pesaj caía en Sabbat. Entonces era un día santo, el día más santo de la semana con el día más santo del año estaban unidos el mismo día. Era una fiesta increíblemente sagrada. Entonces ellos dijeron que tenían que sepultar los cuerpos de los ajusticiados. En la ley, el Señor, en uno de los misbot, él decía que ningún cuerpo de un ajusticiado en un madero tenía que estar colgado después de la puesta del sol. A menos que fuera a las afueras de la ciudad, por allá donde no importaba la impureza, tenían que ser quitados, no podían quedarlos porque era la muerte más ignominiosa. Entonces tenían que ser, ya no formaban parte del pueblo de Israel, y casi que cualquiera que muriera pendido de un madero ya no era considerado humano. Tenía que ser desechado. A diferencia de esto, al Señor Jesucristo, a su cuerpo, le fue entregado en sepultura. No fue simplemente desechado, no fue simplemente llevado a quemar o llevado por allá donde fuera desechado el cuerpo. Al Señor Jesús, estos hombres y mujeres que le amaban, al considerar ese cuerpo como el de su Maestro, el del Hijo de Dios, le quisieron dar una sepultura digna. Y dice que José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo con el permiso de Pilato, lo descendieron de la cruz, lo envolvieron en un sudario, lo limpiaron con esta mezcla de aloe y mirra, según la costumbre dice, y se apresuraron a llevar el cuerpo del Señor Jesús a un sepulcro que estaba cerca, porque ya estaba a punto la puesta del sol y comenzaba el 15 de Nisan, para lo cual ya no podían tener contacto con la impureza que representaba un cadáver. Entonces se apresuraron, lo envolvieron, lo ungieron y lo llevaron a ese sepulcro nuevo que estaba cerca del lugar donde fue crucificado,
para poder participar, tanto estos hombres como las mujeres, dice que se quedaban a lo lejos, dignamente de la fiesta de la Pascua, con una esperanza. El día de hoy, en este servicio, no nos reunimos con tristeza, no nos reunimos con llanto, con duelo, porque Cristo haya muerto. Nos unimos para conmemorar su sacrificio, pero con la esperanza de que en el día a día, un Cristo que resucitó, un Jesús que vive, está con nosotros. Un Jesús que por su amor entregó su vida, nos ha alcanzado la vida eterna. Nos ha dado la vida que realmente es vida. Y en este momento nos unimos con esa esperanza de que Cristo nos ha de resucitar a cada uno de nosotros, tal como Él resucitó. Y este memorial de la muerte de Jesucristo, tal como Él lo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Él dio la vida por nosotros, pero por su vida nosotros vivimos. Y vivimos felices, y vivimos gozosos, porque no solamente tenemos una semana, un día santo, tenemos toda una vida viviendo en santidad, gracias a ese Cristo que resucitó, que vive y reina en este momento en medio de nosotros, y al que le damos gracias todos los días, porque con su resurrección gloriosa nos ha alcanzado la vida eterna en el reino de los cielos. Nos quedamos con esta reflexión tras la sepultura de Cristo, de que tenemos todos una esperanza de la vida eterna en el reino del Padre, tras nuestra resurrección espiritual para la gloria de Dios. Pues ya para finalizar, hermanos, este servicio del día de hoy, esta unión especial en acción de gracias a Cristo Jesús y meditación de las 7 palabras, pues les invito a que nos unamos ahora en una oración de acción de gracias al Padre Santo, a Cristo Jesús, por este sacrificio redentor de cada uno de nosotros. Invito, si alguno de los aquí presentes desea realizar esta oración de acción de gracias, para que se ponga de pie, o si no, pues para que yo, que presido la reunión, lo realice. No sé si alguien quiere realizar esta oración de acción de gracias. Sencillamente, solamente para agradecer a nombre de la congregación por este amor que Cristo nos mostró en la cruz. Si no, pues para que lo realice yo en este momento. Pues lo realizo entonces. Pues entonces nos unimos en oración delante del Señor para darle gracias por el sacrificio de Cristo Jesús y por la muestra de amor que nos ha dado. Señor Dios, Padre eterno, en esta tarde te damos las gracias porque eres tú el que nos ha hablado a nuestra vida, porque eres tú, Padre Santo, el que en tu infinito amor enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo para que a través de él tuviéramos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Padre Santo, porque en tu infinito amor nos diste la oportunidad de unirnos a Cristo en la muerte física, pero también a la resurrección en el Espíritu para participar dignamente delante de ti. Gracias te damos, cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, porque con tu muerte nos has dado salvación. Gracias porque no tomaste a más el ser el Hijo de Dios, y te dispusiste a morir aquel día en la cruz del Calvario, a entregar tu cuerpo y tu sangre para darnos salvación de pecados. Gracias, porque esa muestra tan grande del amor de Dios la cumpliste, la culminaste. Y pese a la oscuridad que reinaba en el mundo, tú, Cristo, la luz del mundo, entregaste tu vida para darnos luz espiritual, sabiduría a cada uno de nosotros. Y mediante el Espíritu Santo movernos a obrar de acuerdo a tus palabras, tanto en la cruz como en toda la Escritura, para ser cada día mejores hijos del Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque en tu infinito amor diste tu vida en lugar de nosotros, porque tú moriste en la cruz para librarnos de nuestros pecados y enfermedades, y declaramos en este momento, Señor Jesús, con la fe, con el corazón, que creemos que gracias a ti hemos sido restaurados, hemos sido sanados, hemos sido salvados y vivimos con la plena certeza
de que hemos de resucitar para vivir la vida eterna en el reino del Padre. Te damos las gracias en este momento, Padre Santo, y te hacemos llegar esta oración en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues ahora, para concluir ya nuestro servicio de este viernes, en esta tarde en que damos gracias al Señor Jesús por su muerte, por su resurrección, pues les invito a que nos presentemos en una última oración delante del Padre Santo para darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, preparando nuestro corazón en este día, el único día en el año en el cual nuestro corazón constrito se une en oración, en arrepentimiento y en unidad, en ayuno, para darle gracias a Jesús, en preparación del día de mañana, que la fiesta más grande que todos los cristianos celebramos, el gozo mayor que sentimos en nuestro corazón al participar del servicio vespertino de la Pascua, de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Entonces les invito a que demos gracias, preparemos nuestro corazón y dispongamos siempre nuestra vida para que sea ese Cristo resucitado el que obre en medio de nosotros. Señor Dios Padre eterno, en esta tarde te damos las gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos nuevamente aquí delante de ti. Gracias te damos, Padre Santo, porque eres tú el que demuestra su amor, eres tú el que nos llama, eres tú el que nos protege, nos bendice. Gracias por este día nuevo que nos has regalado, por esta oportunidad de unirnos más a ti, de escuchar de tu palabra, de sentirte en nuestro corazón, de conocer y experimentar a Jesús cada día más mediante el Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, te damos en este momento. Sentimos el gozo de tu amor en nuestro corazón y te pedimos que sigas siendo tú el que nos siga dando la fuerza y la santidad para caminar de tu mano, poniendo nuestros dones a tu servicio en el cumplimiento del propósito que has dado a cada uno de nosotros, y nos unimos a ti en acción de gracias, en el amor que tú nos tienes para darte gloria y honra con nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque eres tú el que en el infinito amor quisiste entregar tu vida en la cruz aquel día para darnos salvación de pecados y vida eterna. Nos unimos como congregación en estos días para hacer esto en memoria tuya, para darte honra, para escuchar tu palabra, para pedirte, Jesús, que así como tú resucitaste y vives, nos hagas vivir la verdadera vida, la vida espiritual, la vida del amor, la vida del perdón, la vida de la confianza en el Padre, siempre tomados de tu mano. Tú, Señor Jesús, que eres ese camino, esa verdad y esa vida por la cual llegamos al Padre. Tú, Señor Jesús, que eres el Rey de nuestras vidas, que es gracias a ti que todo lo tenemos y todo lo podemos, porque tú has venido al mundo a darnos vida eterna, porque ejercemos fe en ti. Gracias te damos, Padre Santo, en este momento, por todas las bendiciones que derramas en medio de nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia, nuestros amigos, por nuestra labor, porque nos permites que en unión con nuestro prójimo demos testimonio de palabra y obra de tu infinito amor que se demostró aquel día en la cruz. Gracias te damos en este momento porque has sido tú el que nos ha hablado a nuestro corazón. Sigue restaurando en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra mente, para que sigamos cada día con gran esfuerzo, con gran empeño y amor, siendo mejores hijos tuyos y discípulos de Cristo Jesús. Te hacemos llegar, Padre Santo, en este momento, esta oración, esta acción de gracias y estas peticiones de nuestro corazón, de nuestro día a día, y te lo hacemos llegar hasta tu presencia en el reino de los cielos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues ya hemos participado, hermanos, en unión como pueblo de hijos de Dios, de esta acción de gracias, de esta conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Como Él nos lo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, sus amigos e hijos de su Padre. Y vivimos con esa certeza de las palabras que Él dijera a María Magdalena: voy con mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Vayan y anuncien las buenas nuevas del Evangelio, porque reconocemos que Cristo ha resucitado y decimos aleluya, gloria a Dios. Pues le damos las gracias al Padre por darnos la oportunidad de estar aquí,
Les recuerdo, el día de mañana a las 7 de la noche estaremos participando del servicio vespertino de la resurrección del Señor Jesucristo. Les invito a que durante esta tarde pues permanezcamos en reflexión, en oración, meditando en la palabra del Señor, pero siempre con el gozo en el corazón de saber que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues que la paz del Señor Jesús, que en este día agradecemos su sacrificio redentor, esté siempre con todos nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, y que el Señor les bendiga siempre.